Introducción a la meditación. Guía de principiantes para empezar a meditar, crear una práctica diaria y transformar tu vida. Parte de la serie Meditación para Todos, escrito por Nora Acasi, narrado por Belén Pelayo. Capítulo 1. La desmitificación de nuestra noción de lo que es la meditación. El momento presente está lleno de alegría y felicidad. Si estás atento, lo verás. Thich Nhat Hanh. Citas como esta, aunque positivas y potencialmente útiles, también pueden llevar a tener un concepto erróneo sobre la meditación. La meditación es una de esas cosas que, en el fondo, es simple, ya que te sientas, cierras los ojos, dejas que tu mente se tranquilice y te concentras en tu respiración o en algún otro punto de atención. Sin embargo, eso no quiere decir que sea fácil, puesto que muchas personas tienen problemas para concentrarse, sentarse sin moverse y otros obstáculos que no nos dejan meditar. Por ello, en este audiolibro trataremos todos esos temas y más. También veremos diferentes estilos de meditación para que puedas encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades. En este capítulo comenzaremos desde el principio, es decir, hablaremos de forma breve sobre la historia de la meditación y veremos a algunos personajes de los que probablemente escucharás a medida que profundices e investigues más sobre las prácticas de meditación. Luego analizaremos algunos conceptos erróneos y estereotipos comunes sobre la meditación y derribaremos esos mitos. Por lo tanto, si citas como la anterior nunca te atrajeron o tuvieron sentido para ti, no te preocupes, pues no eres la única persona que se siente así, y a pesar de eso, podrás seguir meditando y beneficiarte de todas las increíbles ventajas que conlleva esta práctica. Pero primero, es importante entender y desmitificar un poco algunos conceptos sobre la meditación. Historia de la meditación. La palabra meditación proviene del latín meditatum, que significa ponderar o reflexionar. Si bien la meditación generalmente implica concentrarse o enfocarse en un punto de atención, como la respiración o la visualización, ponderar o reflexionar pueden no ser las mejores palabras para describir la meditación. Es interesante pensar que en español la frase medito significa hacer la edición de uno mismo o misma. Esta es una metáfora increíble para la meditación, puesto que cuando meditas, estás reescribiendo tus historias y editando el código con el que operas. Determinar la antigüedad de la meditación puede ser difícil, pues todo depende de cómo defines el concepto. Si tomas una definición más amplia, la meditación podría llegar a tener de 200.000 a 150.000 años de antigüedad, y sus orígenes provienen principalmente de los rituales grupales que nuestros antepasados hacían alrededor de las fogatas. El simple acto de mirar el fuego puede haber sido considerado un acto meditativo. Por otra parte, los primeros registros escritos de prácticas que consideraríamos meditativas provienen de los Vedas, los textos sagrados de la cultura hindú que datan de alrededor del 1500 a.C. La Torá, el libro sagrado judío, también contiene descripciones de Isaac realizando meditaciones. En China, las meditaciones taoístas se registran desde alrededor del año 600 a.C. Por ende, tratar de determinar quién o qué cultura inventó la meditación resulta igualmente difícil debido a que su surgimiento proviene de distintas tradiciones alrededor del mundo. Una analogía que te puedes plantear tiene que ver con cocinar, pues no hubo una persona o cultura en particular que lo haya inventado. Al contrario, nuestros antepasados se dieron cuenta de que podían aprovechar el calor del fuego para preparar alimentos y permitir que se mantuvieran calientes por más tiempo, que fueran más fáciles de digerir
y tuvieran mejor sabor. La meditación es una práctica similar en todo el mundo, que en su forma más básica probablemente fue inventada muchas veces. Existe una gran variedad de formas para meditar, cuyas raíces e historia podemos rastrear gracias a su desarrollo o a que se ha escrito sobre ellas en tiempos más recientes. Pero cada una de estas formas sigue su propio e incomparable camino a través de la historia. Debido a esto, hacer una historia exhaustiva de la meditación sobrepasa el propósito de este audiolibro. Por ello, si terminas siguiendo una forma particular de meditación, como el mindfulness, el zazen o la meditación trascendental, te animo a que investigues un poco sobre su historia por tu cuenta. Por ahora, lo único que debes saber es que la meditación es un fenómeno mundial con raíces que abarcan una gran variedad de culturas alrededor del mundo. Es tan antigua que incluso nuestros antepasados cazadores-recolectores probablemente practicaban formas simples de meditación que los mantenían más conectados y seguramente un poco menos estresados. Estereotipos sobre la meditación. Son muchos los estereotipos y conceptos erróneos que circulan sobre la meditación. Si bien algunos son negativos y otros pueden parecer positivos, todos son bastante perjudiciales para la reputación que tiene la meditación. Esto se debe a que todos estos estereotipos y conceptos son falsos y pintan una imagen poco realista o inexacta de esta práctica. Veamos algunos de los conceptos erróneos y estereotipos más comunes y analicemos en qué y por qué son falsos. También veremos la verdad subyacente al concepto erróneo si es que la hay. Espero que esto ayude a erradicar algunas ideas negativas y a tener una imagen más completa de lo que es la meditación y de lo beneficiosa que es para tu vida. La meditación es solo para personas religiosas. La meditación no es solo para personas que profesan una religión, y como lo ha demostrado nuestra breve inmersión en la historia de la meditación, no solo está vinculada a una o dos religiones en particular, puesto que algunas religiones como el budismo y el hinduismo a menudo se asocian con la meditación porque ambas hacen un uso específico de esta práctica espiritual. Aún así, es una práctica abierta a cualquier persona, religiosa o no. Además, recuerda que aunque hago referencia a la meditación como una práctica espiritual, no tienes que creer en nada fuera de los beneficios físicos y emocionales de la meditación para practicarla. Ciertos estilos, como la meditación con cristales o la meditación de chakras, están más orientados a las personas que tienen creencias espirituales. Sin embargo, eso no significa que las prácticas más seculares como el mindfulness o incluso la meditación de mantras no beneficiarán incluso a los practicantes más escépticos. Si te acercas a la meditación con una mente abierta, paciencia y la voluntad de practicar constantemente, puedes beneficiarte de ella, ya sea que practiques alguna religión, seas espiritual o escéptico. La práctica de la meditación tiene muchos beneficios científicamente probados para el bienestar físico y emocional que están al alcance de personas de todo tipo de creencias. La meditación resolverá tus problemas. Dada la cantidad de beneficios comprobados que tiene la meditación, algunas personas la mantienen a un nivel poco realista. Por ello, es importante darse cuenta de que la meditación no puede resolver todos tus problemas. Si bien puede ayudar a aliviar muchos de ellos, desde reducir el estrés hasta mejorar la concentración e incluso reducir la presión arterial, no es algo que curará todos tus males y problemas. Yo sé que es tentador pensar que una práctica tan beneficiosa como la meditación puede ser la respuesta que buscas a tus problemas, pero este no es el caso, dado que casi nunca hay una solución que te ayude a arreglar todo. Incluso en mi caso,
La meditación no lo cambió todo, pero me dio la calma y la claridad que necesitaba para hacer los cambios que yo necesitaba. Ese es el verdadero poder secreto de la meditación. Una vez que nos calmamos, despejamos y nos concentramos a través de la meditación, nuestros problemas se vuelven más fáciles de manejar al tomar otras medidas. Capítulo 1. La desmitificación de nuestra noción de lo que es la meditación. El momento presente está lleno de alegría y felicidad. Si estás atento, lo verás. Thich Nhat Hanh. Citas como esta, aunque positivas y potencialmente útiles, también pueden llevar a tener un concepto erróneo sobre la meditación. La meditación es una de esas cosas que, en el fondo, es simple, ya que te sientas, cierras los ojos, dejas que tu mente se tranquilice y te concentras en tu respiración o en algún otro punto de atención. Sin embargo, eso no quiere decir que sea fácil, puesto que muchas personas tienen problemas para concentrarse, sentarse sin moverse y otros obstáculos que no nos dejan meditar. Por ello, en este audiolibro trataremos todos esos temas y más. También veremos diferentes estilos de meditación para que puedas encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades. En este capítulo comenzaremos desde el principio, es decir, hablaremos de forma breve sobre la historia de la meditación y veremos a algunos personajes de los que probablemente escucharás a medida que profundices e investigues más sobre las prácticas de meditación. Luego analizaremos algunos conceptos erróneos y estereotipos comunes sobre la meditación y derribaremos esos mitos. Por lo tanto, si citas como la anterior nunca te atrajeron o tuvieron sentido para ti, no te preocupes, pues no eres la única persona que se siente así, y a pesar de eso, podrás seguir meditando y beneficiarte de todas las increíbles ventajas que conlleva esta práctica. Pero primero, es importante entender y desmitificar un poco algunos conceptos sobre la meditación. Historia de la meditación. La palabra meditación proviene del latín meditatum, que significa ponderar o reflexionar. Si bien la meditación generalmente implica concentrarse o enfocarse en un punto de atención, como la respiración o la visualización, ponderar o reflexionar pueden no ser las mejores palabras para describir la meditación. Es interesante pensar que en español la frase medito significa hacer la edición de uno mismo o misma. Esta es una metáfora increíble para la meditación, puesto que cuando meditas, estás reescribiendo tus historias y editando el código con el que operas. Determinar la antigüedad de la meditación puede ser difícil, pues todo depende de cómo defines el concepto. Si tomas una definición más amplia, la meditación podría llegar a tener de 200.000 a 150.000 años de antigüedad, y sus orígenes provienen principalmente de los rituales grupales que nuestros antepasados hacían alrededor de las fogatas. El simple acto de mirar el fuego puede haber sido considerado un acto meditativo. Por otra parte, los primeros registros escritos de prácticas que consideraríamos meditativas provienen de los Vedas, los textos sagrados de la cultura hindú que datan de alrededor del 1500 a.C. La Torá, el libro sagrado judío, también contiene descripciones de Isaac realizando meditaciones. En China, las meditaciones taoístas se registran desde alrededor del año 600 a.C. Por ende, tratar de determinar quién o qué cultura inventó la meditación resulta igualmente difícil debido a que su surgimiento proviene de distintas tradiciones alrededor del mundo. Una analogía que te puedes plantear tiene que ver con cocinar, pues no hubo una persona o cultura en particular que lo haya inventado. Al contrario, nuestros antepasados se dieron cuenta de que podían aprovechar el calor del fuego para preparar alimentos
y permitir que se mantuvieran calientes por más tiempo, que fueran más fáciles de digerir y tuvieran mejor sabor. La meditación es una práctica similar en todo el mundo, que en su forma más básica probablemente fue inventada muchas veces. Existe una gran variedad de formas para meditar, cuyas raíces e historia podemos rastrear gracias a su desarrollo o a que se ha escrito sobre ellas en tiempos más recientes. Pero cada una de estas formas sigue su propio e incomparable camino a través de la historia. Debido a esto, hacer una historia exhaustiva de la meditación sobrepasa el propósito de este audiolibro. Por ello, si terminas siguiendo una forma particular de meditación, como el mindfulness, el zazen o la meditación trascendental, te animo a que investigues un poco sobre su historia por tu cuenta. Por ahora, lo único que debes saber es que la meditación es un fenómeno mundial con raíces que abarcan una gran variedad de culturas alrededor del mundo. Es tan antigua que incluso nuestros antepasados cazadores-recolectores probablemente practicaban formas simples de meditación que los mantenían más conectados y seguramente un poco menos estresados. Estereotipos sobre la meditación. Son muchos los estereotipos y conceptos erróneos que circulan sobre la meditación. Si bien algunos son negativos y otros pueden parecer positivos, todos son bastante perjudiciales para la reputación que tiene la meditación. Esto se debe a que todos estos estereotipos y conceptos son falsos y pintan una imagen poco realista o inexacta de esta práctica. Veamos algunos de los conceptos erróneos y estereotipos más comunes y analicemos en qué y por qué son falsos. También veremos la verdad subyacente al concepto erróneo si es que la hay. Espero que esto ayude a erradicar algunas ideas negativas y a tener una imagen más completa de lo que es la meditación y de lo beneficiosa que es para tu vida. La meditación es solo para personas religiosas. La meditación no es solo para personas que profesan una religión, y como lo ha demostrado nuestra breve inmersión en la historia de la meditación, no solo está vinculada a una o dos religiones en particular, puesto que algunas religiones como el budismo y el hinduismo a menudo se asocian con la meditación porque ambas hacen un uso específico de esta práctica espiritual. Aún así, es una práctica abierta a cualquier persona, religiosa o no. Además, recuerda que aunque hago referencia a la meditación como una práctica espiritual, no tienes que creer en nada fuera de los beneficios físicos y emocionales de la meditación para practicarla. Ciertos estilos, como la meditación con cristales o la meditación de chakras, están más orientados a las personas que tienen creencias espirituales. Sin embargo, eso no significa que las prácticas más seculares como el mindfulness o incluso la meditación de mantras no beneficiarán incluso a los practicantes más escépticos. Si te acercas a la meditación con una mente abierta, paciencia y la voluntad de practicar constantemente, puedes beneficiarte de ella, ya sea que practiques alguna religión, seas espiritual o escéptico. La práctica de la meditación tiene muchos beneficios científicamente probados para el bienestar físico y emocional que están al alcance de personas de todo tipo de creencias. La meditación resolverá tus problemas. Dada la cantidad de beneficios comprobados que tiene la meditación, algunas personas la mantienen a un nivel poco realista. Por ello, es importante darse cuenta de que la meditación no puede resolver todos sus problemas. Si bien puede ayudar a aliviar muchos de ellos, desde reducir el estrés hasta mejorar la concentración e incluso reducir la presión arterial, no es algo que curará todos tus males y problemas. Yo sé que es tentador pensar que una práctica tan beneficiosa como la meditación puede ser la respuesta que buscas a tus problemas, pero este no es el caso.
dado que casi nunca hay una solución que te ayude a arreglar todo. Incluso en mi caso, la meditación no lo cambió todo, pero me dio la calma y la claridad que necesitaba para hacer los cambios que yo necesitaba. Ese es el verdadero poder secreto de la meditación. Una vez que nos calmamos, despejamos y nos concentramos a través de la meditación, nuestros problemas se vuelven más fáciles de manejar al tomar otras medidas. Esto es cierto porque comenzamos a ver nuestra existencia y nuestros problemas de manera un poco diferente cuando adoptamos un enfoque meditativo de la vida. Sin embargo, hablaremos sobre esto más a fondo en el capítulo 3. Por ahora, debes tener una visión realista de la meditación, ya que si bien puede ayudarte enormemente, siempre debes tener en cuenta que no va a resolver todos tus problemas por arte de magia, y yo no confiaría en nadie que diga que sí será así, incluso si esa persona eres tú. La meditación consiste en esconder tus emociones. Existe la idea errónea de que la meditación consiste en suprimir o detener las emociones, pero eso no es así. Es falso. Esta idea deriva del hecho de que el objetivo de la meditación es poder sentir y observar nuestras emociones sin reaccionar impulsivamente o dejarse llevar por ellas. Para algunas personas en nuestra cultura crónicamente no regulada, no dejarse llevar o reaccionar ante nuestras emociones puede parecer esconderlas o enterrarlas. De hecho, cuando aprendemos a observar y experimentar nuestras emociones con una reacción mínima, en realidad podemos sentirlas más profundamente, puesto que la meditación nos enseña a sentarnos y experimentar nuestras emociones sin distraernos ni actuar. Y esto, a veces, puede llevar a generar grandes sentimientos. Afortunadamente, la meditación también nos da la calma y el enfoque para encontrar esos sentimientos de una manera segura, sin actuar o comportarse de maneras que podríamos lamentar. Entonces, si bien es cierto que un objetivo de la meditación es poder elegir cómo actuar cuando sentimos emociones fuertes, no es cierto que la meditación se trate de enterrar o suprimir las emociones. Este concepto erróneo también puede ser alimentado por la estrecha asociación de la meditación con el budismo, que se basa en una filosofía estoica que nos anima a no quedar atrapados en las emociones. Con frecuencia se tilda a los meditadores budistas de ser increíblemente tranquilos, serenos y despreocupados. Esto ha llevado a la idea de que el objetivo budista es suprimir las emociones para alcanzar el nirvana o la iluminación. Sin embargo, esto no es así. Nirvana significa sin viento, y este tipo de objetivo de iluminación consiste más bien en alcanzar un lugar donde no nos dejemos llevar por nuestras emociones. Poder sentirlas mientras mantenemos el control de nuestras acciones y reacciones, y ese objetivo es definitivamente algo con lo que la meditación puede ayudar. No puedes meditar si no te puedes concentrar. Este es uno de los conceptos erróneos más dañinos sobre la meditación. No cabe duda de que puedes meditar incluso si tienes dificultades para concentrarte, y de hecho, meditar regularmente mejorará tu concentración a medida que sigas practicando. Por supuesto, no curará una afección como el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ni te convertirá en un superhumano, pero con una práctica constante, la meditación te ayudará a concentrarte de manera más efectiva y durante periodos de tiempo más largos. Si tienes problemas para concentrarte, o incluso si tienes TDAH, igual puedes meditar. Solo debes tener en cuenta que sentarse en silencio, mirar una pared en blanco o el suelo, no es la única forma para meditar.
Si la concentración es un desafío para ti, puedes beneficiarte de añadir un elemento de movimiento, como caminar con atención plena o simplemente crear un enfoque visual, como mirar la llama de una vela. Por otra parte, si es el silencio lo que te distrae, siempre puedes probar con mantras o cánticos. En el capítulo 7 hablaremos con más detalle sobre las formas de adaptar la práctica de la meditación a tus necesidades personales. Por ahora, simplemente debes saber que no importa cuánto te cueste concentrarte, siempre hay un estilo de meditación o una versión ligeramente modificada que puede y funcionará para ti. Solo es cuestión de encontrar qué tipo de meditación se adapta mejor a tus necesidades y objetivos. No puedes meditar si tienes problemas de ira. Otro concepto erróneo sobre la meditación es que solo es para personas que ya se encuentran tranquilas y muy calmadas, pero eso no es cierto. De hecho, este es uno de los conceptos erróneos más dañinos, en mi opinión, porque impide que muchas personas no se atrevan a probar esta práctica, que les podría beneficiar muchísimo. Menciono la ira específicamente en esta sección, pero en realidad puedes sustituirla por ansiedad, depresión o estrés en la misma oración, y lo que estoy a punto de decirte sigue siendo válido. Incluso si tienes mucha ira o lidias con problemas de ira, no solo puedes meditar, sino que también puedes sacar el máximo provecho de esta práctica. Existe cierta toxicidad dentro de algunos círculos de meditación que desprecian o juzgan a cualquier persona que tenga problemas de ira, estrés, depresión u otras emociones negativas, como si uno debiera ser capaz de meditar por su cuenta para alejar todos sus problemas. Ya hemos derribado ese concepto erróneo, y ahora vamos a derribar este también. Si te rodean meditadores tóxicamente positivos, intenta encontrar otras voces. Cualquier persona es bienvenida en esta práctica, incluso si tiene problemas con sentimientos como la ira o la depresión. Además, el objetivo de la meditación es gestionar mejor nuestros sentimientos y pensamientos. Por lo tanto, animo a las personas que luchan con sus sentimientos a probar la meditación, puesto que puede ser una práctica transformadora. La idea de que la meditación es solo para personas que ya tienen el control de sus pensamientos y emociones no tiene sentido. No meditamos porque hemos superado la ira, la tristeza y la ansiedad. Al contrario, meditamos para aprender a gestionar y superar esas emociones desafiantes. La meditación requiere de mucho tiempo. Una meditación se puede realizar en tan solo 5 minutos al día. Puedes meditar el tiempo que tú quieras. Incluso si sientes que no tienes tiempo para meditar, recuerda que la consistencia de hacerlo es más importante que lograr sesiones que duren más. Hay un dicho que dice, si tienes tiempo para meditar, siéntate durante 10 minutos. Si no tienes tiempo, siéntate durante 20 minutos. Los tiempos citados varían, pero la sabiduría detrás de la cita es lo que importa. El objetivo no es presionarnos a sentarnos más tiempo del que realmente tenemos, sino que la cita intenta ilustrar la increíble recompensa de la meditación. Cuando te sientes que estás bajo mucho estrés y no tienes tiempo, dedica tiempo a meditar y te ayudará a calmar tu mente, a liberar el estrés y a recuperar la concentración. Todos estos beneficios te ayudarán a tener más productividad y pueden hacer que parezca que tienes más tiempo. Si te sientes que no tienes el tiempo suficiente para meditar, probablemente cosecharás aún más recompensas si te tomas el tiempo para hacerlo. La meditación es una práctica que nos retribuye de manera exponencial. De hecho,
Los beneficios que recibimos por el tiempo que dedicamos pueden compensar fácilmente los 5, 10 o incluso 30 minutos que pasamos sentados. Esto forma parte del asombroso poder de la meditación. La meditación consiste en controlar tu mente. Un mito muy parecido al de que la meditación consiste en controlar las emociones es el de que la meditación consiste en controlar la mente, controlar los pensamientos o vaciar la mente. No obstante, el verdadero objetivo de la meditación consiste en ejercitar tu atención, enfoque y/o concentración. Se trata de aprender a elegir a qué le prestas atención. Nuestras mentes nunca están vacías y siempre tenemos nuestro foco o atención en algo. Ese algo puede ser una sensación, un pensamiento o una emoción, pero es humanamente imposible no pensar en nada durante mucho tiempo. En lugar de vaciar nuestras mentes cuando meditamos, las entrenamos para que se centren en lo que nosotros elegimos. La meditación suele implicar un punto u objeto de enfoque que podría ser contar tus respiraciones, mirar una vela, repetir un canto o notar las sensaciones que experimentas. Al elegir enfocarnos en una de estas cosas en la meditación, aprendemos a aumentar nuestra capacidad de dirigir nuestra atención hacia aquello en lo que elegimos cuando decidimos enfocar nuestras mentes. Esto nos da cierto control sobre nuestras propias mentes, pero no se equivoquen, los pensamientos siempre van y vienen. El secreto de la meditación es aprender a decidir conscientemente cuándo queremos seguir nuestros pensamientos y cuándo queremos centrar nuestra atención en otra cosa. Esta capacidad de elección consciente es uno de los principales beneficios de la meditación y, en ese sentido, nos ayuda a tener más control sobre nuestras mentes. Sin embargo, ese control no se puede conseguir por la fuerza. Resulta paradójico que a menudo, cuanto más intentamos concentrarnos, nuestras mentes se vuelven más erráticas. Debido a esto, la meditación hace hincapié en un enfoque suave en el que nos recordamos una y otra vez que debemos volver al punto focal que hemos elegido en lugar de tratar de fijar rígidamente nuestra atención y mantenerla por fuerza de voluntad. A medida que practicamos y nos acostumbramos a la meditación, nuestra capacidad para este tipo de enfoque suave comienza a desarrollarse de forma natural. Así como la repetición hace que cualquier actividad sea más fácil, la meditación se vuelve menos difícil a medida que avanza el tiempo. Lo que es aún mejor es que nuestra mayor capacidad de concentración se notará en nuestro día a día y no solo cuando estemos meditando de manera activa. Entonces, aunque la meditación nos permite tomar decisiones sobre dónde ponemos nuestra atención, nuestra capacidad para tomar esas decisiones se fortalece a través de la práctica y la repetición, y no a través de la fuerza y el autocontrol. Esta es la razón por la que la regularidad y la consistencia son más clave para la meditación que los largos períodos esporádicos de práctica. Antes de concluir este capítulo, hablemos un poco sobre algunos de los famosos maestros y escritores de meditación de los que probablemente oirás hablar al comenzar tu viaje por la meditación. Además, estas personas pueden ayudarte a la hora de inspirarte a perseguir los objetivos que tienes respecto a la meditación. Figuras destacadas en el movimiento de la meditación. Si bien el origen de la meditación no tiene un verdadero inventor, sino que más bien apunta a su desarrollo en diversos lugares a lo largo del tiempo, hay ciertamente lo que yo llamaría los gigantes de la meditación moderna. Se trata de figuras pertenecientes al movimiento de la meditación moderna que han contribuido a dar a conocer la meditación
y a promover sus múltiples beneficios. Estas personas, y algunas otras que no mencionaremos aquí, han tomado las ideas más orientales de la meditación que se desarrollaron en Asia y las han hecho accesibles a personas con un trasfondo cultural occidental. A continuación, veremos 3 de los nombres más importantes de la meditación moderna, en mi opinión, por lo que cuando inevitablemente leas sus nombres o te encuentres con sus escritos, sabrás un poco sobre quiénes son y por qué escuchas tanto sobre su trabajo. Ten en cuenta que estos 3 hombres no son las únicas voces del movimiento moderno de la meditación. Son solo algunos de los más populares y prolíficos. Además, es probable que oigas hablar de otras personas. A medida que vas explorando y descubriendo el estilo de meditación que funcione mejor para ti, te animo a que busques cualquier nombre que aparezca una y otra vez cuando lo veas en algo relacionado con este tipo de meditación que es de tu interés. Cada técnica tiene una historia única, maestros especiales y voces notables que la sustentan. De momento, revisemos la historia de estos 3 hombres de los que probablemente hayas oído hablar si es que has leído algo sobre meditación. Sin embargo, es posible que hayas oído hablar de ellos incluso si nunca has leído o estudiado la meditación antes. Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh fue un monje budista zen de origen vietnamita, activista por la paz, profesor de meditación y un prolífico autor. Es considerado el precursor del movimiento de meditación de atención plena en Estados Unidos, y sus enseñanzas hacen hincapié en la práctica del mindfulness, así como en el desarrollo de la paz, la compasión y la interconexión. Él enseñó el mindfulness dentro del contexto de la ética y enfatizó que el mindfulness y la meditación eran caminos para aprender a sentir compasión y vivir una vida ética. Además, destacó al mindfulness y la meditación no como herramientas para obtener algo como el éxito o la curación, sino como formas de vida que conducirían a una vida ética. Thich Nhat Hanh ha escrito más de 100 libros que van desde manuales sobre mindfulness, meditación y budismo hasta libros y poemas para niños. Si te gusta el mindfulness, especialmente si quieres que el mindfulness no se limite a la práctica que realizas sentado o sentada y se traslade a otros ámbitos de tu vida, como tu forma de comer o de trabajar, te recomiendo encarecidamente algunos de los libros de Thich Nhat Hanh. Hanh falleció el 22 de enero de 2022 en el monasterio donde se formó cuando era adolescente. Aunque ya no está con nosotros, sus enseñanzas y escritos fueron tan prolíficos que su legado y el impacto que tuvo en la práctica del mindfulness moderno continuarán viviendo y dejarán su huella en generaciones de futuros meditadores de todo el mundo. Deepak Chopra. El Dr. Deepak Chopra es un médico indio estadounidense y pionero de la medicina alternativa. Además, tiene un título en medicina y a pesar del estigma negativo que a veces existe en torno a la medicina alternativa, el Dr. Chopra continúa buscando evidencia y métodos respaldados por la ciencia que aún no han sido adoptados por completo por el estamento médico. Deepak Chopra ha escrito más de 90 libros hasta ahora y continúa haciéndolo. Sus obras incluyen numerosos bestsellers del New York Times y otros libros populares sobre salud alternativa y meditación. Chopra trata una variedad de temas en sus obras, incluidos el yoga y los estilos indios de meditación. Definitivamente es uno de los líderes espirituales más influyentes de nuestro tiempo
y según la revista Time, es una de las 100 personas más influyentes de nuestro tiempo y punto. Si te interesa combinar el yoga con la meditación, usar la meditación como un camino hacia la salud y la curación, o en los estilos indios de meditación, es una buena idea revisar algunas de las obras de Deepak Chopra. Incluso si te llama más la atención el mindfulness u otras prácticas, el trabajo de Chopra es tan prolífico y esencial para el pensamiento moderno sobre la meditación que te animo a que al menos leas algunos de sus blogs o libros. Joe Dispenza. Joe Dispenza es un escritor de bestsellers del New York Times y un orador de renombre mundial. Empezó como quiropráctico, pero las investigaciones que realizó posteriormente sobre neurofisiología y sobre cómo los cambios en el cerebro repercuten en el cuerpo le han llevado a convertirse en un experto en el campo de la meditación. Los libros y enseñanzas del Dr. Dispenza se centran en cómo los cambios en el cerebro afectan el cuerpo físico y cómo podemos usar la meditación y otras técnicas de carácter cerebral para alcanzar nuestras metas. Algunas de las investigaciones más interesantes de Dispenza se han centrado en las remisiones milagrosas y espontáneas de enfermedades que de otro modo se creían de por vida o incurables. Dispenza descubrió que muchas de las personas que tienen estos cambios milagrosos en su salud en realidad lo consiguen haciendo, primero, cambios mentales y posteriormente, percibiendo cambios en su salud. Si te llama la atención saber más sobre la conexión entre la mente y el cuerpo, particularmente en lo que se refiere a nuestra capacidad de autocuración y generar cambios, los libros de Joe Dispenza son un maravilloso punto de partida, pues logran un equilibrio entre estudios de casos de la vida real, ciencia de alto nivel y prácticas e información accesibles y procesables para enseñarte cómo tú también puedes cambiar tu vida a través de la meditación, e incluso, si no experimentas cambios milagrosos en tu salud, la meditación definitivamente mejorará tu vida. Los libros del Dr. Dispenza pueden ayudarte a comprender mejor cómo ocurren estos cambios y cómo el cerebro afecta al cuerpo. Si aprender más sobre la meditación y deshacerse de algunos de los mitos que probablemente hayas oído te ha animado a empezar este viaje, genial, ya que en el siguiente capítulo pasaremos directamente a lo que me gusta llamar meditación paso a paso, donde aprenderemos sobre los principios básicos que subyacen a todas las formas de meditación, así como algunos datos sobre el impacto que esta práctica causa a nivel cerebral.